Un cordial saludo para todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano, de la materia de cálculo multivariado. Voy a explicarles el ejercicio 4 de la guía de aprendizaje, entonces me remito a hablar sobre ello. Bueno, primero que todo tenemos aquí lo siguiente, que se nos da el punto 4 que tenemos que hallar un vector gradiente, un plano tangente, un punto P y nos dan esta función que es z, que es igual a x, y de la que está acá, que es menos 2x al cuadrado más x más 3y al cuadrado. Listo. El punto que nos dan es 2, menos 1, menos 3. Listo. Entonces tenemos que todo, que bueno, que preguntarle a ChatGPT sobre el punto P, bueno, unas cuestiones ahí y una cuestión de GeoGebra. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el desarrollo. Primero que todo vamos a hablar del vector gradiente. Entonces el vector gradiente de de x, y está dado por diferencial de f de la función con respecto a x y el diferencial de la función con respecto a y, ¿vale? Entonces tenemos que lo que debemos hacer primero que todo es derivar término por término y con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si vamos a derivar con respecto a x, tenemos en cuenta que derivamos lo que está en términos de x y lo de y le ponemos 0 porque no es compatible con la x. Entonces, para menos x2, que es el primer término, menos 2x al cuadrado nos da menos 4x, que refiere a que el 2 que está elevado de la x pasa a multiplicar al 2 que es la constante, entonces queda 2 por 2, 4. Y a ese 2 que está elevado le resto 1, entonces queda la x. Entonces menos 4. Y así hago con todos. Entonces para x me queda 1 y para 3y2 al cuadrado, 3y al cuadrado me queda 0. Entonces ya tendríamos que la función con respecto a x de x, y es igual a menos 4x más 1 y ahora derivamos con respecto a y. Hacemos lo mismo que lo anterior, entonces tenemos menos 2x al cuadrado queda 0 porque eso es dado por, estamos hablando con respecto a y, entonces todo lo que está con x queda con 0. Entonces aquí nos da 3y2, entonces lo mismo nos da 6y. Entonces, esto es que lo mismo, el 2 que está en exponente de y multiplica con la constante, entonces son 3 por 2 6 y se le resta 1 al exponente, entonces nos quedaría 6y. Listo, entonces tenemos que para esa es 6y. Listo. Entonces, la gradiente de la función x, y es igual a menos 4x más 1, 6y. Listo. Entonces vamos a hablar de la gradiente en el punto P, que es 2, menos 1. Entonces tenemos, lo que hacemos es reemplazar, ¿sí? Reemplazar. Entonces, listo. Reemplazamos, entonces, menos 4, 4 multiplicado por 2 que es el x, y más 1. Entonces nos queda menos 8 más 1, entonces menos 7, listo. Entonces ya tenemos ahí la primera. Y así hacemos con respecto, esto era con respecto a x, y esto ahora es con respecto a y. Entonces reemplazamos y y nos da menos 6. Listo, entonces tenemos la gradiente en función, que es igual a menos 7, menos 6. Listo. Entonces, nos solicitaban hablar un poquito con la inteligencia artificial de la interpretación geométrica con la inteligencia artificial, entonces nos dicen bueno, el vector gradiente es una forma que nos dice la dirección en la que aumenta con mayor rapidez desde un punto, y esa dirección. Y geométricamente nos dicen que esta dirección es la dirección máxima de ascenso de la superficie, esta es perpendicular a la curva de nivel y su magnitud, qué tan rápido cambia en función de esa dirección, o sea, es su magnitud que cambia, qué tan rápido cambia. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del plano tangente. Entonces, el plano tangente está dado por z en función de x, y, y aquí tenemos una función dada. Entonces, vamos a evaluar ese punto. Entonces, lo que hacemos es reemplazar todo lo que está en x y todo lo que está en y. Entonces, nos da un valor de menos 3. ¿Sí? Entonces está dado que f función de x, y, que x es 2 y y es menos 1, nos da igual a menos 3. Entonces reemplazamos ahora en la función de z, que la función de z era la que nos habían dado formulado por aquí, ya no la veo, ¿qué se hizo?
función de z, función de z, función de z, función de z, esta que estaba acá. Listo, entonces, entonces en función de z lo reemplazamos los valores y operando y simplificando nos da que z es igual a 5 menos 7x menos 6y, que eso equivale al plano tangente. ¿Listo? Entonces, hablando con GeoGebra un poco y haciendo representación gráfica, hablamos de que esta gráfica que me dio me causó curiosidad porque es un paraboloide hiperbólico que en otros términos se denomina como una silla de montar. Sí, sí, es así, silla de montar. Y esto está dado porque, explicando un poco aquí con GeoGebra, decimos que silla de montar, esta silla de montar, aquí le puse colores a la función, que es la que vamos a quitar los puntos. Entonces aquí la primera función que nos dio es esta. Entonces esa función nos muestra una silla de montar, lo que significa cuando está en símbolos opuestos significa que la figura o la superficie crece crece hacia sus lados opuestos. Entonces, como pueden ver, es como una silla a montar ahí que tiene un final y un inicio y un fin. Y es una silla a montar, básicamente es una silla a montar. Entonces, bueno, eso ponemos acá, este que es el plano tangente, que es el que se muestra en azul. Tenemos el punto y tenemos el vector que nos indica hacia dónde va la dirección del crecimiento que por ahí va perpendicular a la superficie. Listo. Eso en cuanto a eso. Entonces, hablando un poquito de la explicación de esta gráfica, yo acá en el documento puse una explicación breve. Entonces, lo que nos dice esta explicación es que la gráfica tiene tres elementos importantes, que es la superficie, que representa esa función que es z igual función de x, y, el plano tangente que se aproxima a la superficie que está cerca del punto P y el vector gradiente que indica la dirección donde la función aumenta más rápidamente. Entonces, bueno, hablamos, como ya les había explicado, que la gráfica obtenida es un paraboloide hiperbólico también conocido como silla de montar, que es una gráfica que vemos como les indicaba ya en GeoGebra, con los signos opuestos que actúan en el plano que forman curvaturas opuestas. Entonces, básicamente eso era lo que les quería explicar. Espero haya sido de su agrado y de su entendimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias.